Ibai, Ibai soy yo. Ibai, Ibai En la espiritualidad tradicional yoruba, no basta con identificarse como seguidor de Ifá o de un orisa. La verdadera devoción se demuestra a través del cuidado constante, ofrendas apropiadas y una disciplina espiritual firme. Muchos devotos rezan, cantan, e incluso se inician en la tradición, pero aún se sienten estancados espiritualmente o enfrentan dificultades constantes. ¿Por qué? Porque el mantenimiento espiritual es esencial. Aquí tienes 5 pasos clave para cuidar correctamente tu Ifá o orisa, respaldados por la sabiduría yoruba y las enseñanzas sagradas. 1. Nunca descuides tu Ifá o orisa. El descuido es uno de los mayores errores espirituales que un devoto puede cometer. Muchos acuden a su orisa o a Ifá solo cuando enfrentan problemas. Pero la verdadera conexión se construye con comunicación constante, incluso en tiempos de paz. Consejo espiritual: reserva días específicos para rezar, hacer ofrendas y conectarte con tu altar. No esperes a que surjan problemas para acudir a tu fuente espiritual. 2. Haz ofrendas apropiadas y a tiempo. Alimentar a tu Ifá u orisa no es solo un ritual, es un acto de gratitud. Según Fama 1993, existen 2 tipos de alimentación espiritual: alimentación prescrita por Ifá, cuando durante una consulta se te indica ofrecer algo específico, por ejemplo, un gallo para. Alimentación rutinaria, se realiza en días sagrados como Ose Ifá, Ose Ogún, Ose Sangó o Ose Obatala. Consejo práctico: usa un calendario espiritual para seguir los días sagrados de tu orisa y haz las ofrendas con constancia. Alimentar de manera regular alinea tu energía con los ritmos divinos. 3. Mantén limpio tu altar o santuario. La higiene importa, la limpieza no es solo física, también es espiritual. Un santuario descuidado repele la energía espiritual y demuestra falta de respeto hacia las deidades. El espacio donde habita tu orisa debe reflejar respeto, orden y cuidado. Consejo de limpieza: barre, limpia, cambia ofrendas vencidas y asegúrate de que no haya basura cerca del altar. 4. Mantén higiene personal y pureza espiritual. Antes de orar o alimentar a tu Ifá/orisa, asegúrate de estar limpio tanto física como espiritualmente. Bañarse, vestirse con ropa limpia y tener un corazón puro son requisitos básicos. Evita chismes, mentiras, robos u otros comportamientos poco éticos, especialmente antes de acercarte al altar. Limpieza espiritual igual a mayor receptividad. Cuanto más limpio estés por dentro y por fuera, más receptivo serás a los mensajes y bendiciones divinas. 5. Aprende y usa los oriki, nombres de alabanza, de tu orisa. Los oriki son nombres de alabanza que celebran el poder, linaje y energía de tu orisa. Repetirlos durante la oración fortalece tu conexión y acelera la respuesta espiritual. Consejo de devoto: aunque no conozcas todos los oriki, aprende algunos y úsalos con sinceridad. Chu Oesha reconocerá tu esfuerzo y lo recompensará. Cuidar de tu Ifá u orisa es un compromiso diario, no un ritual ocasional. Tu devoción debe verse reflejada en tu higiene, constancia, respeto, conocimiento y disciplina espiritual. Estos 5 pasos, si se practican con sinceridad y constancia, profundizarán tu relación con el orisa y atraerán las bendiciones, la paz y la claridad que deseas.